Vuelvo vencido a la casita de mis viejos, ¿no? Volvemos. ¿Cómo le va? ¿Cómo se le extraña a Yanina? No sabe. Tremendo. No, digo, ¿cómo se lo extrañaba a usted? Me dejé la... No, sí, Yanina, un espectáculo, un beso. Yani, que le Yanina, estoy- por favor, cuidame el laburo, que no estaría sobrando. ¿Sí? Cuidame el laburo. Yo no confiaría tanto, pero bueno, mira que es una buena. En fin, ¿cómo anda, Tabito? ¿Bien? ¿Cómo anda? Bárbaro. Bueno, Estoy está muy bárbaro, bien, está muy pasando su tranquilo. mejor momento, ¿no? El mejor momento de mi Yo vida. también, yo estoy mejor que Dios. Me digo. imagino, Sí, me mejor que imagino. Dios nos ayude. Ponemos bien la mano. Mire, Si arrancamos con Tonelli de fondo, no sé cómo vamos a hacer. No, pero con Tonelli está todo muy bien. Sí. Tonelli, este fue procurador de la ciudad de Buenos Aires. Vos sabés que este hombre perdió su laburo por una causa, porque no supo defender el tema de la causa del Arroyo Maldonado, donde hay una... Hermoso. Se le dice yo la denuncia. El tipo, bueno, lo sacaron porque no podía defender. Increíble. Este hombre es un fenómeno. Diputado, está en el Consejo de la Magistratura. ¿Qué dice el hombre? Los jubilados van a perder plata, pero no poder adquisitivo. Es una maravilla, es una maravilla. Tonelli, lo suyo es, ¿Cómo es? impecable. ¿Cómo es eso? O sea, van a perder plata y no poder adquisitivo. Contate otro, Tano. Dale, escúchame. Cristina dijo, no se aplicará, le contestó Cristina Fernández, ¿no? Dice, no se aplicará el teorema de Tonelli, sino un brutal ajuste a los jubilados. Claro, escúchame, el novedoso teorema de Baglieri, le iba a decir, no, ese era mejor, ese era de Baglieri y tenía cierta lógica. Claro. El de Tonelli, mamita, No, increíble. mamita, bueno. Por suerte- Sí, noticia sensacional, algo que nos levanta, ¿no? Nos estimula para seguir, porque bueno, ¿qué pasó esta Tenemos semana? la aparición, la recuperación de la nieta número 126, Adriana Garnier. Adriana Garnier, bueno, fue encontrada justo cuando se celebran los 40 años de las abuelas de Plaza de Mayo. Una noticia hermosa que nos llena de vida en momentos bastante difíciles. Hija de Edgardo y de Violeta, 126 nietos recuperados que vienen del horror más profundo de nuestra historia, del terrorismo de Estado, de la dictadura cívico-militar, como le decimos siempre, se lo contábamos la semana pasada cuando reivindicamos el juicio de la ESMA, la sanción a esas hienas, esas pobres hienas, esas bestias como Astiz, ¿no? que han sido condenados una vez más a perpetua. ¿Y para qué se hizo eso? ¿Para qué el terrorismo de Estado? ¿Quiénes se beneficiaron con el terrorismo de Estado? Entre otros Mauricio Macri, que hoy gobierna este país. Ese fue el origen del terrorismo de Estado. Para esa política económica, cultural y social se llevó adelante el genocidio. Y Esta nosotros vez. no nos entregamos. Acá aparecen las pruebas, la lucha de las abuelas. Así es, Milagro Sala, y falló finalmente la Corte Suprema de Justicia y dijo que tiene que la prisión preventiva que está cumpliendo la tiene que cumplir en su domicilio. Falló la Corte Interamericana de Derechos Humanos, faltaba que falle la Corte Suprema, falta que cumpla el juez Gerardo Sí. Morales, podemos decir. Sí, vos viste que uno de los jueces que dicen aquello, yo no estoy de acuerdo, pero dicen que hay uno de los jueces de Supremo que fue designado por el grupo Clarín, yo no creo. ¿No? Pero dicen que Rosen, no sé qué. Bueno, ese dijo que no, que en realidad que revisen los tribunales que corresponden. Se está sustanciando en estos días, comienzan los alegatos por el juicio de las bombachas. El juicio de las bombachas contra Milagro Sala. Bueno, una infamia, el avance continuo contra el Estado de Derecho. Yo lo digo, decímelo porque me lo ibas a decir. Sí. No, es que me quedé pensando, Rosenkrantz se apuró muchísimo para que salga el fallo del 2 por 1 a los genocidas y titubea y demora la causa de Milagro Sala. Increíble, ¿eh? Bueno, ¿O no? le gustan las ofertas. Me gustan las ofertas. Ese 2 por 1, 2 por 1, le gustan las ofertas. Bueno, contame, este hombre, Arrancamos. Bonadío. Bueno, yo te decía que me señalaras, hace rato que vengo señalando aquí que a mí no me gusta esa frase de que no hay Estado de Derecho. Yo te iba a preguntar hoy, Mircea. Claro, me lo dijiste antes en la Sí. previa, ¿qué pensaba de eso? Bueno, Sí. hay Estado de Derecho y se viene deteriorando a pasos agigantados. Lo que hay también es el gobierno más autoritario en la historia de la democracia argentina. No hay gobierno más autoritario que este de Mauricio Macri. Avanzan contra todo, contra lo que uno pueda suponer eran cosas establecidas, mínimos comunes denominadores, acuerdos sociales en nuestra sociedad, muy costosos muchos de ellos. Avanzan contra todos los códigos, el penal, el civil, el que se le ocurra. Inventan cosas y ahora nos encontramos con que este hombre, Bonadío, que ha inventado una justicia propia, hombre que está al servicio de los intereses económicos, de los grupos económicos, hombre que había sido apartado de la causa AMIA, denunciado por el ex fiscal suicidado Alberto Nisman. Este hombre, al cual por encubrir la causa AMIA lo habían apartado, vuelve a aparecer en escena y dicta en estos días ni más ni menos que el procesamiento y la prisión preventiva
a Luis Delía, a Héctor Timerman, que le concede la domiciliaria, a Zanini, pide el desafuero y la prisión preventiva contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo fueron a cazar de madrugada, retrotrayéndonos a las noches más oscuras, a las noches en las cuales pasaban cosas como estas, que entraban las bestias, secuestraban a una mujer embarazada, podían hacer de ella lo que quisieran, se apropiaban de sus bienes, se apropiaban de sus hijos, algunos tenían suertes y eran entregados en adopción, otros eran asesinados, otros tirados desde los aviones, algunos empalados, chicos de 15 años empalados y tirados desde los aviones, para que tipos como Macri se enriquecieran en la República Argentina. Estos hombres, como este juez Bonadío, están al servicio de esas políticas. Y el avance que hay, ahora sí, claro y determinante contra el Estado de Derecho, es algo que subleva a la sociedad, subleva a nuestro pueblo, y yo me arriesgaría a decirles algo, muchachos. Están sembrando vientos. Y como dice la frase, el que siembra vientos cosecha tempestades. Mucho ha sufrido nuestra patria y no queremos seguir por el camino del sufrimiento. Pero ustedes no vinieron a cerrar la grieta. Ustedes vinieron a exterminar a los que estábamos del otro lado de la grieta. Bueno, para el programa de hoy, todo lo que íbamos a contar, no lo vamos a contar nosotros. La posta, la verdadera posta de todo lo que pasó en la semana la tiene. Pero pará, no tenemos invitados. No tenemos invitados, está sorpresa. Invitado. Primero lo quiero sacar al Tano. Escuchame. Tenemos un invitado al que le tiramos una papa caliente. Tremendo. Dice, tirala que tirarla y la paro de pechito, ¿no? Dice, Ahora acá está. sí, ahora Mirá. sí. Ricardo Foster. Ricardo Así Foster, el tipo que se animó a hablar junto con otros, intelectuales, pensadores, militantes, del clima destituyente. Exactamente, y lo venían anunciando hace mucho tiempo. Año 2008, Ya lo primera venían. carta de carta abierta. Vamos a hablar con Ricardo Foster. Es momento de pensar, es momento de parar la pelota y pensar. Porque están pasando cosas muy graves como para actuar en caliente. Pero también es momento de informarnos con toda la actualidad que nos puede traer solamente ¿quién? El Tano Seminara en 6, 7 u 8 noticias. ¡Adelante, Tano! Gracias, chicos. Mi nombre es Ricardo Forte, no digo el Tano Seminario. Acá estamos con 6, 7 u 8 noticias. Así como nosotros somos los Saliri, somos el grupo Los Saliri de Maica. Siempre decimos, si estos son los titulares, ¿cómo serán los suplentes? Terrible los titulares de diciembre para hacer chistes. Escuchar, sube el gas, sube la luz, sube el agua, bajan las pensiones, viene la reforma laboral, reforma jubilatoria, meten preso a militantes populares, meten preso a exfuncionarios. Yo tengo que hacer chistes hoy con todo esto. Escúcheme. ¿Se acuerda que había una frase que decían, abrazame hasta que vuelva la yegua? Yo le digo, abrazame hasta que vuelva cualquiera, mirá. Reconoció Jerusalén, Trump reconoció Jerusalén, impresionante, hicieron una rueda de ciudades, viste, 5 ciudades, rueda de reconocimiento y reconoció Jerusalén, dijo, es esa, dijo, había un muro ahí de los lamentos, qué va. Pues le dijeron a Trump, hay una muralla que hicieron los romanos, cuando el Imperio Romano hizo una muralla en la ciudad de Jerusalén, y Trump dijo, sí, la hicieron porque ahora no se metan mexicanos, dice que dijo, cualquiera. Reforma fuerte, protestas estatales y desocupados. Ayer en el centro de la ciudad, grandes movilizaciones, marcharon al Congreso y hasta la Plaza de Mayo. Marcharon bancarios, docentes, médicos. Los médicos que participaron, que bueno, hicieron unos cortes, pero se ve que eran cirujanos, ¿viste? Porque los cortes estaban perfectos, impresionante. Lo que no se le entendió los reclamos, porque las pancartas de los médicos las hacen los médicos y no se le entiende la letra. ¡Qué va! Playerito Pector, ¿lo tiene Playerito Pector? Playerito Pector es un ave que se llama Calidris melanius. Es un ave que transita 13.000 kilómetros hace con el solo objetivo de aparearse. Mirá vos, dice que recorre 3.000 kilómetros de Tijuana a Cancún solo para aparearse. Mirá vos, claro, ahora está en especie de extinción, porque el tipo después de 3.000 kilómetros no le quedan ganas de nada al chabón, ¿viste? ¡Qué va! Aparte, mirá si llega él y yo, no, que me duele la cabeza. ¡Qué bárbaro! Dice que la OCDE pronostica suba de edad jubilatoria. La OCDE, Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. OCDE. La OCDE es una ONG que consulta siempre a la OIT. Por ejemplo, acá consulto a la CGE y a la CGT. Y a los jubilados le van a romper el OGT. No, joder. Bueno.
Los jubilados están perdiendo plata, pero no poder adquisitivo, recién tabito. Está buena la frase, es como por ejemplo decir, están perdiendo los remedios, pero no la salud, qué sé yo. Están perdiendo los alimentos, pero no el peso. ¿Vio? Están perdiendo por goleada, pero van ganando. Qué sé yo. Nah, fíjate, pero va. La venta minorista crece. Mirate el titular de Crónica. Dice, crecieron la venta minorista. En la tapa, ¿no? Crecieron venta minorista. Y chiquitito dice, igual arrastran una baja del 1,5%. Vos lees adentro y dice, las ventas minoristas crecen, pero menos. O sea, si siguieran titulando, dice, bueno, crece, pero están igual. En realidad, están cada vez, estamos para el joraca, qué sé yo. El Papa le pidió a los jóvenes no estar todo el día al teléfono. Los papas están todo el día los pibes con el teléfono. Basta de estar todo el día con el teléfono, que te afanan las telefónicas, son unas empresas. Mirá, te vienen robando a la gente más o menos desde Graham hasta hoy. Mirá lo que te digo. Aparte es impresionante. Vos le sacás a un pibe el teléfono. Yo conozco el hijo de un papá amigo. Le sacó el teléfono y el pibe recién se dio cuenta que tiene un papá, una mamá, una hermana y una abuela. Dice, descubrió, sí. Y la última información habla escándalo de Ricardo Arjona, ¿eh? Terrible, iba a hacer un recital, parece que se suspendió, no le devolvieron la plata a la gente. Encima en Guatemala lo esperan para hacer una probation porque parece que manejó en estado de ebriedad. Entonces tiene que hacer una probation, hacer alguna acción en beneficio de la comunidad. Dicen que el mejor beneficio a la comunidad que puede hacer Ricardo Arjona, ¿sabe cuál es? Dejar de cantar. Es más, yo le digo una cosa, si a usted le llega un link en Facebook, usted le llega un link que dice último tema de Ricardo Arjona, no lo abra, ojo, no lo abra, es un tema de Ricardo Arjona. Ya volvemos con más titulares y más todo. Termina el programa. ¿Qué está? Bueno, muy bien. Empieza a apretar el calorcito. El verano porteño, sí. ¿Es el verano o la política? Porque la temperatura sube, ¿no? Sube y de manera medio espantosa, ¿no? Para incendiar la pradera, ¿no? Para incendiar la pradera. Sí. Che, contanos quién sos. Soy Ricardo Foster, porteño, padre de 3 hijos. Me dedico a la filosofía, soy profesor universitario, bueno, investigador, hace muchos años que enseño en la Universidad de Buenos Aires y también en otras universidades del país, escribo. ¿Porteño de dónde? Porteño nací en Forés y los Incas, sí, pero viví gran parte de mi infancia en Saavedra. Que es Eso donde... Parque Chas, del inicio de Parque Chas, ahí en el de agronomía. Hoy se llama, Forés y los Incas se llama Villa Ortúzar. Villa Ortúzar, ¿no? sí, Villa Ortúzar, sí. Pero ahí vivimos un rato con mis viejos. Mi barrio originario es el que vivo ahora. En realidad vivo en la frontera de Saavedra y Coglan y pasé parte de mi infancia en la zona de La Lucila, por ahí. Infancia callejera. Callejera 100%. No, sí, infancia de los años 60, infancia de fútbol, de bicicleta, de río, porque estábamos muy cerca del río. Estaban las piletas de Núñez, por ejemplo, yo me acuerdo. Estaba el ícono Olivos, ¿no? Que era una playa de arena donde íbamos a jugar al cabeza con las pelotitas. Con la pulpo, goma, sí. Con la pulpo, Sí. No, una infancia de esas inolvidables, ¿no? La verdad que sí. Y después estudiaste... Estudié, bueno, en la escuela pública, hice el secundario también. En el 76 me fui de la Argentina a finales de marzo del 76 por unos años afuera. Estudié parte en México. ¿Ya militabas en el 76? Sí, entre el 73 y el 76 era un joven adolescente militante. Le estaba comentando que en aquellos años, entre otros lugares, veníamos a la Vida 31, sí, claro. Me acompañé a veces a quien es mi mujer hoy, que ella venía a hacer laburo social. Ah, ¿sí? Sí. ¿Cómo se llama tu...? Patricia, sí, era una chiquita de 15 años, imagínate. Bueno. Sí. Ricardo, y entonces conocés, has caminado las villas. He caminado, volví a caminarlas un poco cuando fui candidato en el 2013, ahí en el Frente para la Victoria, pero estuve más en las otras, ¿no? Vine, pero fue muy lateral la avenida a la 31, pero hace tiempo, hace como 2 años que no me da una vuelta. Y si tenés que definir, nosotros siempre preguntamos acá, para Ricardo Foster, ¿qué es una villa? Muchas cosas, no hay una definición lineal. Primero creo que es una construcción social, cultural, tremenda, extraordinaria, compleja, que se pierde en las multitudes que fueron confluyendo del interior del país, de los hermanos de Bolivia, de Paraguay. Yo tengo una relación muy estrecha con el mundo paraguayo, porque mi vieja es paraguaya.
la villa es también un lugar de construcción, de una ilusión, de un proyecto de movilidad social ascendente que a veces se despliega y otras veces no. Un lugar de violencia también, violencia del sistema, muchas veces de marginalización, de prejuicio. Un lugar de lucha, de memoria, de tradiciones muy potentes. Quien no recuerda el movimiento villero peronista, como un movimiento extraordinario allá en los años 70. Bueno, el padre Mujica acá, pero también las organizaciones, las peleas por sostenerse en los años más oscuros de la dictadura, cuando Cacciatore arrasó con una parte de las villas de la ciudad de Buenos Aires, luchar contra la discriminación y el prejuicio, bueno, en una zona tan emblemática como esta de Buenos Aires, ¿no? Rodeada por la riqueza argentina, Recoleta, Barrio Norte. La villa también es la visibilidad de los que han permanecido mucho tiempo invisibles para el resto de la sociedad, o solamente relatados por el discurso de la violencia, del prejuicio, el imaginario delincuencial. Yo creo que la villa habla mucho, muchísimo, esencialmente de la Argentina, de su historia, de sus padecimientos, de sus contradicciones, de sus tragedias también, ¿no? Todo eso es la villa y los sueños y las esperanzas y lo tenaz también, ¿no? Cuando uno ve estas construcciones, ve el modo como se resiste frente al negocio terrible de reordenar la ciudad simplemente para que unos pocos se llenen de guita, ¿no? Lo que se llama hoy académicamente la gentrificación de las ciudades, ¿no? Se va corriendo a los sectores populares, a los márgenes, para que los lugares centrales sean el gran negocio inmobiliario de época, ¿no? La seguimos en el estudio. Dale. Bienvenido, che. Adelante, por aquí. Así es, tantos Bueno, años. escuchame, estuvimos aguantando el mate hasta este momento y encima en el final me entero que tu vieja es paraguaya. Sí, de Asunción. Vino cuando tenía casi 15 años a vivir con mis abuelos y sus hermanos a Buenos Aires, allá lejos ese tiempo, alrededor del año 45. ¿Y aprendiste guaraní? Algunas pocas cosas. No, los insultos desde ya, sí. Los insultos, por supuesto, pero pocas y son más bien recuerdos de infancia, canciones, comidas. Vos sabés que te escuchaba hablar de tu mamá paraguaya, de la comida y demás, mientras hablabas de eso, me acordaba, pensaba, ¿no?, en lo que es la historia del continente y la lucha por la distribución, por la producción, que no ha cambiado tanto, porque si uno se remonta a aquel Paraguay de hace 2 siglos... En la época de Solano López, Paraguay era toda una apuesta al crecimiento económico, a los primeros procesos de industrialización, primer ferrocarril, empresas metalúrgicas, y allí a la relación de división del trabajo entre Inglaterra, lo que era la Argentina, el Imperio Brasilero y demás, no le gustaba demasiado ese proyecto que venía de Francia en realidad. Francia, el presidente del Paraguay, no el país, ¿no? Que fue el que inició todo ese desarrollo del Paraguay, que fue hundido y masacrado en la guerra de la Triple Infamia, ¿no? Y Ricardo, y eso no ha cambiado, ¿no? Pues yo no era muy defensor Sí. de la libertad Sí. de mercado, digo, porque Sí. las potencias, a las cuales aquí Rosas, en la vuelta de obligado, le intenta poner un freno, ¿no?, cuando quieren Sí. avanzar a surcar nuestros ríos interiores y que luego terminamos aniquilando al pueblo paraguayo, que era esto, ¿no?, la pujanza industrial con un proyecto distinto, y eso en nombre de la defensa de los intereses de los imperios. 2 siglos, ¿no?, casi, y no ha cambiado. Digamos, Bueno. cuando una nación se quiere levantar, La pasa mal. Obviamente que hubo grandes apuestas. Nuestra memoria histórica es muy rica, para no ir tan lejos, la experiencia del primer peronismo en la Argentina, el momento del movimiento nacionalista revolucionario boliviano, el cardenismo mexicano, la etapa del varguismo en Brasil. Hubo intentos de avanzar hacia proyectos de autonomía, de soberanía, de desarrollo industrial, de distribución de la riqueza, muchos de los cuales fueron violentamente interrumpidos. El caso nuestro es obvio, en el 55 se interrumpe violentamente al gobierno democrático de Perón y se inicia una etapa muy oscura de la Argentina, con democracias fallidas, debilitadas, golpes de Estado, que termina de cerrar el ciclo con el horror del terrorismo de Estado del 76 al 83. Y después todo un proceso muy complejo de nuestra América Latina, los 80 y los 90 neoliberales. América Latina se convirtió en el continente más desigual del planeta. No el más pobre, que siguió siendo África, pero sí el de mayor concentración de la riqueza.
Y después la sorpresa para el mundo y para nosotros de ese tiempo abierto primero por Hugo Chávez en Venezuela en el último año del siglo pasado, y después Lula, Néstor, Evo, Correa, Cristina, Mujica, etcétera, etcétera, que hizo del sur de América un espacio cargado de expectativas, de esperanzas, de sueños, de proyectos populares, de ampliación de derechos, y ahora la experiencia en algunos de esos países, Argentina y Brasil fundamentalmente, como experiencias de regresión y de restauración neoliberal, ¿no? Hablando del neoliberalismo, hay como una idea del neoliberalismo donde la filosofía tiene que estar en las aulas y la política es otro terreno donde las masas o la gente lo tiene que ver como un espectador. En vos conviven el pensador filosófico y la acción política. ¿Cómo se nutre eso y cómo lo ves dentro de un esquema, digamos, neoliberal que va en contra de eso? Sos muy generoso. El macrismo en realidad no quiere el pensamiento crítico, lo ha dicho el jefe de gabinete, lo dijo ese asesor que dice venir de la filosofía, Alejandro Rosichner, que en realidad el pensamiento crítico debería ser dejado de lado y construir un pensamiento de la felicidad, de la creatividad. Por lo tanto, la filosofía, que ha nacido del asombro, de la discusión, del debate, del universo de la crítica, no tiene lugar ni en los colegios, ni en las universidades, ni mucho menos lo debería tener en esa zona del espectáculo que debería ser la política. El macrismo en verdad es un aplanamiento de la vida cultural, de la memoria histórica, de la capacidad de intervenir críticamente sobre la realidad. Piensa el mundo bajo una lógica puramente mercantil, muy complicada, muy salvaje. Bueno, todos recordamos algunas frases, por ejemplo, de Macri, pedirle disculpas más o menos al ex rey de España por la independencia y diciendo que nuestros próceres sentían una angustia extraordinaria, ¿no? O el que fue ministro de Educación y hoy es senador de la provincia de Buenos Aires, Bullrich, hablando de la nueva campaña del desierto, porque en realidad no es que por uno dice, no, se va a haber equivocado, no, ellos vuelven a pensar la historia argentina bajo el paradigma de la campaña del desierto. Estamos viendo lo que están haciendo con las comunidades mapuches en el sur. Para ellos la campaña del desierto es civilizar, entre comillas, a los bárbaros, en realidad es exterminarlos, es liquidarlos, ¿no? Yo te diría que por un lado, en verdad yo siempre creí que el pensamiento crítico, la filosofía, la historia, están absolutamente entramadas con la política, con la participación, con la militancia, con el hecho de seguir imaginando que es posible construir un país más igualitario, más libre. Entonces no le veo ninguna incompatibilidad. Y creo que los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina generaron un tumulto en ese sentido, ¿no? Reunieron lo que parecía que estaba separado. Termina su gobierno Cristina con ese acto tremendo del 9 de diciembre, una multitud increíble en esa noche, Cristina hablando, flotando sobre la multitud. 2 años de regresión neoliberal, pero también de muchas movilizaciones importantes. Este año fuimos testigos y parte de movilizaciones de distintos sectores de la vida social argentina, la movilización docente más importante de la historia, la lucha contra el 2x1 de la Corte, las marchas sindicales con todas sus tensiones y contradicciones. Con esto quiero decir que nada es sencillo, el macrismo es una máquina arrasadora, los golpes sobre la vida social, sobre los derechos, sobre el trabajo son terribles. Está más del lado nuestro el problema que del lado de ellos. A ellos ya los conocemos, los hemos discutido, se han escrito libros, sabemos lo que es el macrismo. Me parece que la gran dificultad está del lado del campo popular, de la construcción de una oposición que efectivamente pueda avanzar para recuperar en algún momento gobierno y poder en la Argentina, ¿no? Mira, la gran dificultad está de mi lado porque tengo que cortarte. Perfecto. Porque si no voy a tener problemas con el productor que ya está montado en cólera. Bueno, en este momento nosotros engalanamos este termo, que ya hay otro que ya se completó, con estas calcomanías que muestran imágenes de luchadores por la emancipación latinoamericana. Así que la idea es que elijas alguna y lo Sí, yo había pedido elegir 3, debería elegir más, porque la verdad que son tremendas cada una de estas imágenes. Yo había elegido la del comandante Hugo Chávez, porque él fue el primero en un océano neoliberal y en tiempos muy duros para América Latina, fue el primero que se atrevió a romper ese bloque homogéneo de dominación
y lo hizo desde Venezuela y construyó un discurso latinoamericanista fabuloso, profundo. Yo creo que es el comienzo de los mejores años de la historia latinoamericana, por lejos. Ponle tu nombre ahí abajo. Acá atrás. No, adelante, porque Adelante. lo sacamos y va pegado, así que ahí abajo en algún lado. No solo Hugo Chávez. Y pediste, sí, pero... Sí, sigo. ¿Qué? ¿Tres? Tres. eligió, tres. Después, Estamos de remate. después Es un escándalo, que no pasa nunca esto. Evo Morales, yo creo que la transformación que Evo suscitó junto a los movimientos sociales bolivianos en el país hermano es increíble, es hacer visibles a los invisibles durante siglos, es la construcción del Estado plurinacional de Bolivia, es afirmar que los humillados, los derrotados, encuentran en algún momento la posibilidad de construir su propio país, su propia cultura, su propio derecho, su propia justicia. Un ejemplo, Bolivia hizo una reforma estructural del aparato judicial y hoy se eligen popularmente los jueces en Bolivia. Por eso Evo, un indio presidente de Bolivia. Bueno, Y ponele lo ahí. pongo acá. Y la otra la mostrás y después la explicación no me va a matar de verdad. ¿Qué te Que no digo? se Con el verso de la palabra, ¿viste? La Todo eso tercera, me metió 3 por 1. Cristina, porque creo que es el rostro, el cuerpo y el corazón de las luchas populares argentinas. Hoy la figura de Cristina es la que representa la posibilidad de dar una disputa real contra la máquina regresiva, reaccionaria y represiva que hoy lleva adelante el gobierno de Mauricio Macri. Por coraje, por inteligencia, Cristina creo que merece estar en estas figuras que elegí. Bueno, Ya. Yo te voy a Ya poner. volvemos. Mirá, acá están 2 de los 3 y después hacer el plan. Ahí está. Ahí. Qué grande, bueno. La autodefensa que se hace acá con piedra. Siempre la bala de fuego vino de la parte de la prefectura y de la Policía Federal. Estas son con lo que nos estaban tirando, con la bala 9 milímetros. Acá vienen a decir que nosotros lo enfrentamos a los disparos, nunca lo enfrentamos a los disparos, sino que ellos llegaron directamente a cazar mapuche acá del territorio. 21 años tenía. ¿Cómo fue que murió? Y por un balazo, por un impacto de bala que fue de estas balas de mierda que largaron. ¿Dónde le pegaron? Le pegaron Entró en... por acá y llegó hasta acá. No, nunca salió, llegó, traspasó el pulmón y quedó acá nomás. ¿Vos crees que se está haciendo algo incorrecto? Yo creo que cuando Gabriela, por ejemplo, otro día dio por sentado que hubo un ataque en un contexto en el cual... Existe el ataque. O sea, está la justicia investigando justamente la defensa a un ataque. O sea, no tiraron tiros porque sí, los prefectos. ¿Según quién, Gabriela? ¿Según quién? No. Según cómo, o sea, ellos mismos estaban ahí tirando. Hay armas, ¿Qué armas hay? Bueno, se supone que hay armas de todo tipo. Se supone que hay lanzas. No, o sea, lanzas. Esos, ¿cómo se llaman estas cosas? Lanzas, no sé cómo ondas, se llaman. piedras. Piedras, ondas. Y también armas de fuego, que no se sabe si... Sí, no se sabe. ¿O no se sabe? No se sabe. Bueno, pero entonces Estoy vos diciendo dijiste que no se ataque. sabe, pero el ataque existió. Pero si alguien ¿Están negando un ataque? No, pero si alguien... Yo no estoy negando, yo estoy diciendo que no se sabe. Yo digo que ¿Cómo si no alguien... se sabe? Entonces, ¿qué está No se investigando sabe. la justicia? Que murió una persona. ¿Pero por qué? Porque No, tiraron al eso aire es lo porque que- le eso pareció. es lo que está, tiraron eso es lo que está investigando la justicia. Ernesto, un ¿Por prefecto qué? va a tirar a una persona porque sí. Y de repente se pone nervioso, de repente hay mil hipótesis. ¿Pone nervioso por qué? ¿Porque lo están atacando o porque se pone nervioso? Eso es lo que está investigando la justicia. No, pero... Pero vos llegás a una Pero conclusión. tratemos de hablar con sentido común, por favor, te lo Es lo que pido. yo te estoy O pidiendo sea, la a vos. persona le está tirando porque sí. Bueno, por ahí se asustó. Muchas veces, por ejemplo, cuando fue lo de Costec y Santillán, ¿vos no te acordás que con Costec y Santillán la policía bonaerense los mataron? Estamos en una situación de Costec y Santillán. Este grupo es violento y ha atacado, digamos, en muchísimas situaciones. Y en este tema... Y este tema también fue un ataque en Mascardi, por Bueno, favor. entonces vos estás dando por Pero sentado esos son algo los RAM que no o está los claro. mapuches. Son los RAM, es ese grupo que Son los toma RAM. las ideas, digamos, que son absolutamente justas, de reclamos que hacen
los pueblos mapuches o los pueblos originarios en distintos lugares del país, toman eso como si fuera su bandera, pero lo que hacen es otra cosa, que es estar todo el tiempo haciendo ataques violentos en el sur del país. Y esto, A ver, parece como que yo estoy defendiendo al RAM. Sí, Yo estás estoy defendiendo. Bueno, está bien, esa es tu posición. Yo no estoy Dejemos defendiendo. el tema Bueno, y si quieren volvemos después. Solo digo que murió una persona y que murió con bala de prefectura. Y que no y se a mí- sabe cómo. Y a mí me parece que hay Pero que la vicepresidenta estar muy sí preocupado sabe por cómo, eso. antes de que la justicia defina. No sé. Y sí hubo un Estoy ataque. Hubo un ataque. Que hubo un ataque, sí se sabe. Eso no se sabe. Perdóname, no se sabe. El propio presidente dijo en una reunión de gabinete, hay que volver a respetar, hay que volver a los tiempos en que dar la voz de alto era entregarse. No, bueno, eso es luz verde para el gatillo fácil y para todo tipo de abuso por parte de la policía, que lo vemos habitualmente, tanto en los barrios como en el desempeño de la fuerza de seguridad. Pero yo quiero decirte, a ver, sintéticamente, el terrorismo no existe en la Argentina, Everso. El RAM no existe. El RAM, me parece que son unos chicos marginales, digamos, que están siendo utilizados y operados para poder construir ese enemigo que están deseosos de terminar de finiquitar. Ayer, presto de cuerpo, en el orden del día, interna 231 de la Policía Federal Argentina, se firma una resolución por la cual se crean unidades de inteligencia criminal en todas las regionales federales que fue conformando la Policía Federal en los últimos tiempos a nivel, y crea unidades con un cuerpo de inteligencia criminal abocado al terrorismo en primer lugar y al crimen organizado y otras modalidades después. Es decir, voy a poner fuerza para que se haga justicia y se aclare que el que lo mató también que lo pague. Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro. Las cosas que hay que escuchar son agobiantes. Es tremendo porque hablaba Gabriela Michetti, que es la vicepresidenta de la Nación Argentina. A veces uno dice Gabriela Michetti, no, es la vicepresidenta institucionalmente del país. Bueno, vamos a ver, el RAM hasta el 2015 nadie sabía que existía. Esto es algo que no se hablaba. Ahora aparece como un supuesto enemigo terrorista que es violento, y el caso de Nahuel, donde es asesinado por la espalda. Digamos, Sí. No encuentran armas tampoco. Ahí te digo, no encuentran armas, no encuentran rastros de pólvora ni en el cadáver de Rafael Nahuel en sus manos, o sea, no disparó, ni en los otros dos detenidos, porque los dos detenidos que hubo eran los que lo bajaron a Rafael Nahuel, ¿no? O sea, víctimas que terminaron presas. Claro, son tipos muy peligrosos. Recuerdan ustedes que en el operativo original, la prefectura presentó, o sea, le puso esposas a criaturas de 4 o 5 años. ¿Y por qué hacen eso? Porque si uno lo lee a Morales Solá, en su editorial del domingo, dice, no, el RAM es un grupo altamente peligroso que existe hace 10 años, conformado por 50 personas. Digamos, menos gente que la hinchada de Villadálmine, ¿no? Digo, sí, para poner peligrosidad. Que el Estado argentino no pueda... Ahora después Michetti dice, no, está hace 2 o 3 años, son 60, 70... Es una tomada de pelo. Como decía Roberto Navarro, nuestro colega, decía, uno tiene la sensación firme que nos quieren tomar de pelotudos, ¿no? Y hay que decir basta a estas situaciones. El juez Villanueva, finalmente, que es el que atiende la causa, identificó a los 8 participantes del operativo que terminó con la muerte, con el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel. Bueno, cosas que pasan tremendamente. Mira, esta semana se me erizaron los pelos, me puso la piel de gallina a escucharlo a Horacio Berbisky. En una entrevista, creo que con Gustavo Silvestre, no recuerdo en qué medio. Cuando Berbisky, que después de 30 años tiene que dejar de escribir en un medio, en Página 12, para preservar al medio, para preservar a sus compañeros, después habrá dado la explicación moderada que hacía falta, o no, a mí me hubiera gustado por ahí otra definición, pero bueno, si eso fue lo que se decidió para defender el medio y la fuente de trabajo de mucha gente. Pero dice, entre otras cosas, Berbisky, todo esto empezó con la denuncia que yo hago del blanqueo del dinero del hermano pobre del presidente, ¿no? El hermanito 35 palos verdes blanquea. Se desató una persecución sobre los funcionarios que manejan la información, de la FIP. Bueno, contrataron peritos internacionales. No pudieron encontrar la fuente de Berbisky. Y Berbisky dijo, yo no publico toda la información porque necesito un seguro de vida. ¿En ese lugar estamos, Ricardo? A ver, es terrible que un periodista como Berbisky tenga que
entre comillas, autocensurarse, dar un paso al costado, fundador de Página 12, de la saga, digamos, de esa tradición de periodismo que inicia Rodolfo Walsh, un periodista que construye su texto con información, con investigación, que hizo de su columna dominical una experiencia política, cultural, que recorrió la Argentina desde los años finales de los 80, pasando por los años 90, ¿no? Que tenga que dar un paso al costado es un acto de censura tremenda. Agreguémosle que nunca en democracia existió una concentración y un bloqueo mediático como el que hoy existe en la Argentina. Jamás. Hay que ir a los primeros años, ni siquiera toda la dictadura, hay que ir a los primeros años de la dictadura, entre el comienzo del 76 y los meses posteriores al Mundial, en los años más terribles, oscuros, ¿no? Donde los perros de la noche salían a cazar, para ver una homogeneidad mediática tan impresionante como la que hoy hay en la Argentina. Queda Página 12, Medio Chico, Gráfico, alguna radio, ya tomaron C5N, lo echaron a Navarro, lo echaron a Víctor Hugo, quedan algunos canales comunitarios o pequeños, como es el caso de ustedes, algunas redes de radios, también comunitarias, no mucho más. El resto es un dominio abrumador, tremendo. Lo de Berbisky me parece que es el punto exacto que pone en evidencia lo que es la censura en Argentina. Ahora, y habla sobre un tema, vos lo mencionabas antes, en el bloque anterior, que es el tema del sentido, ¿no? O sea, sí, la construcción del sentido. Y ahí me parece que el campo popular tuvo una derrota brutal, de la cual fue partícipe necesario, agregaría yo. Ajá. A ver, el capitalismo tiene como, digamos, como núcleo central no solo el ejercicio de la coerción y de la violencia, sino la capacidad de penetrar profundamente en el sentido común, en el lenguaje, en los imaginarios de una sociedad. Si no, no existiría el capitalismo, no se hubiera podido reproducir a lo largo del tiempo. Los proyectos populares van a contracorriente, luchan denodadamente contra un sistema tremendamente fuerte, con capacidad de fuego increíble, que maneja no solamente el mundo de los medios de comunicación, sino la industria de la cultura, que penetra en los hogares, que penetra en la noche de las personas y que tiene, por lo tanto, una capacidad de influencia muy grande. Eso no significa que sea matemático y que entonces estamos jodidos, porque el poder es tan grande que no habría ninguna alternativa. No, no es así. En el interior de las sociedades hay rebeldías, hay resistencias, hay construcciones contrahegemónicas, hay una cantidad de cosas. Yo creo que en América del Sur, lo decíamos antes, ¿no? En un momento en que nadie lo imaginaba porque la hegemonía neoliberal a nivel global era absoluta, sin embargo, desde Chávez hasta Evo, Ecuador, Bolivia, Brasil, etcétera, etcétera, Argentina, se generó un movimiento a contracorriente del neoliberalismo. Eso no significa que no haya avances y retrocesos y que hoy estemos sufriendo la potencia de ese neoliberalismo que se mete en la vida y en el discurso y en el sentido común de la gente. Pero queda una parte importante de la sociedad que no piensa así. Porque a mí no me gusta cuando se dice la sociedad, los argentinos, que es una parte importante que hoy les permite legitimarse electoralmente, pero hay una parte para nada pequeña que sigue disputando cotidianamente, que sigue pensando desde otro lugar el país, que sigue mirando la realidad desde otra perspectiva. Hay que fusionarla, hay que hacerla confluir, hay que generar espacios. Estamos complicados, igual hay que hacer todo eso, y urgente, porque estamos enfrentando al mejor equipo de los últimos 50 años. Empecé con el equipo, no puede usted, El neoliberalismo le va al programa. Hay que armar el equipo, Vino hablando de equipo, hay unos muchachos que están preguntando por usted abajo. ¿Quiénes? De la hinchada de Villa Dalmi. Sí. ¿Qué tiene? Sí, claro. Los tengo, son más bravos que la RAM. No me digas. Si la RAM no existe. Claro, Yo le presento Ricardo. ¿Cómo le va, Ricardo? Los colores tienen alguna simbología. No, son los colores del futuro. No lo negro. Claro. Yo pensé que el negro luto, ¿no? De la sociedad rural lo conocemos. ¿Cómo de la sociedad rural? La sociedad rural, sí, la Feria del Libro.
No, ¿saben qué pasó? Bueno, sí. Lo vi que le daba la mano. El señor es el técnico del mejor equipo, mejor de los equipo últimos de los 50 últimos años. 50 años. Tiene su patrón, que es el Mauricio, que es el que le paga. Lo vi el año pasado en la Feria del Libro, porque yo fui a comprar un libro fui a comprar un libro sobre la fatiga, vio que a veces yo me fatigo un poco, estaba agotado el libro. Después no era, me compré uno sobre la bulimia y la anorexia, al final lo devolví. Qué bárbaro. Quise comprar uno de autoayuda, me dijo, búsquese usted mismo, no se puede. Otro peor, dice, ¿tiene la novela de Perón? Dice, no, pero tengo los cuentos de Macri. No. Escúchame, no, me asusté cuando le dijo que le dio la mano y que lo conocía de la sociedad rural. Dije, no, porque vio que los últimos que se saludaron en la sociedad rural en un recreo terminaron aprobando la reforma laboral. Era lo de la CGT que le dieron la mano a. ¿Qué me trajo acá de acá le traigo a la gente que hablando de reforma laboral, reforma tributaria, lo dijo el presidente ayer. Me gusta, le puso la canchita de fondo. Vio que parado ahí, está la línea media, ¿no? Sí, ojo, van a tener que pagar todos los impuestos, señor. ¿Quién dijo eso? Todo, dijo Mauricio Macri, como lo que están en los diarios, dijo. Usted tuvo los diarios, salió esta semana. Pues lo que está en los diarios tiene que pagar los impuestos. Ah, bueno, sí, señor, ya va, lo reafirmo. Sí, señor, tiene razón el presidente, vamos a perseguir a todos los que no pagaron impuestos y los vamos a meter presos del primero al último. Y Mauricio dijo, bueno, tampoco es la babada. Claro, no va a quedar nadie. Claro, sí, ahora va a haber una persecución, le digo. Un amigo mío llegó a la casa, encontró a la mujer con otro. Se pegó un cagazo, pero se tranquilizó porque era el amante. Él pensó que era uno de renta, ¿vio? No, terrible. No, entre rentas y las tarifas, ¿viste lo que van a subir las tarifas, no? Sí, a ver. No, nada. Sí, no te quiero ni decir, porque sí. se van. Dice que hasta el 2019 porque estamos sincerando los precios. Están sincerando, claro. Si estamos sincerando, en el 2019 no van a aumentar más. No, claro. Este mes. Hay que pasar el invierno. Hay que pasar el invierno, claro. Qué bárbaro. ¿Tiene alguna noticia buena para darme? Noticia buena, mire, sí, noticia buena. Hay muchas noticias buenas. Todos los días hay noticias buenas. Pero ve lo que todos dijo, los días. hasta usted les pega, hasta Susana Jiménez lo critica a usted. Susana Jiménez. Dice que los jubilados no les alcanza a los jubilados. O sea, ya nadie lo defiende. Pero nunca le alcanzó a los jubilados. Escúcheme, usted es noticia buena. Mire esta Triaca. Tengo ahí a Triaca, ¿vio? Jorgito Triaca que está trabajando con toda la familia. Sí. Esa es la forma nueva de trabajar, en familia. Las reuniones se hacen en Navidad, Año Nuevo. Nos llamó un periodista a Triaca. Sí. Dijo, Jorge, escúcheme, ¿qué opina usted con este tema del nepotismo? Dice, mire, ahora estoy trabajando, no lo puedo atender. Dice, espere que le doy con mi cuñado. Escúcheme, ¿terminó? Ya terminé. Bueno, sí, tómesela, entonces no la aguanto más. Bueno, ahí está, las calles nuestras, hay que seguir saliendo a la calle, ¿no? Sí, como siempre, como siempre, no queda otra. Bueno, las madres están saliendo hoy en la marcha de la Resistencia durante 24 horas, ellas siguen marcando el camino, ¿no? Sí, bueno, una cosa, ahí hablaba el director técnico de lo de Triaca, ¿no? Y la hermana. ¿Viste el escándalo que hicieron cuando nombraron a Delfina Rossi? Exacto. Y ahora nombran a la hermana de Triaca. A mí me parece, digamos, el que tiene mérito puede ser, no importa que sea hermano, familiar, a mí eso me parece una ridiculez, antes y ahora. Sí. Che, escucha, bueno, vamos a ver ahora. Mira, hace 2 semanas, acá donde estás sentado vos, estuvo Luis Delía. Hoy lo detuvieron. No sé qué vas a hacer dentro de 2 semanas, pero por las dudas, te digo que ya lo anticipábamos en el programa. ¿Qué decía Luis acá? Opositores, vos estás complicado, ¿no? El otro día fuiste a declarar, te dieron 4 años de prisión, apelaste, pero tenés riesgo de ir en cana. Sí, probablemente vaya en cana. Me dieron por la protesta en la comisaría de La Boca 4 años de prisión de cumplimiento efectivo. Obviamente lo vamos a apelar porque cualquiera que estuvo en La Boca esa noche sabe que yo lo único que hice fue tratar de encauzar un conflicto en el cual trabajé 6 meses para que no mataran a nadie. Hablé con ministros, hubo un sumario interno de la Federal y finalmente mataron.
Bueno, ahí lo escuchábamos a Luis cuando le preguntábamos en serio acá. Sí. Y finalmente lo metieron en cana, no por lo de la Boca, acá le habían dado 4 años, después se lo van a sumar. Sí. La causa, hay cosas que son insólitas. Es tremendo. Es tremendo. La causa AMIA. El mismo juez que fue recusado por encubrimiento es el que ahora construye una suerte de sentencia loca absolutamente, donde declara traidores a la patria, porque venimos de una guerra impresionante y en el medio de la guerra algunos fueron traidores a la patria y en operativos espectaculares de noche mete preso a Zanin y después a Luis, no lo mete preso a Timerman porque está con estado de salud. Pero le pide el desafuero a Cristina. Pide el desafuero de Cristina. Es una tomada de pelo gigantesca, perversa. Vos decías hace un rato el tema del Estado de Derecho. Me parece que el problema es que se estaba vaciando el Estado de Derecho en Argentina, que la impunidad, la arbitrariedad, la discrecionalidad, el poder de ese núcleo de jueces está por sobre Dios, se creen semidioses, están avanzando todos los días. Cualquier ciudadano hoy vive en estado de libertad condicional. Han establecido un nuevo código penal, es absolutamente discriminatorio. La verdad es que es de una gravedad tremenda. Primero, antes que nada, toda mi solidaridad con Luis por aquella sentencia infame de los 4 años y hoy por esta detención absolutamente ilegal del juez Bonadío. Sí, con él, con Zanini. Lo empezaron a probar sistemáticamente y haciéndola sufrir también sistemáticamente a Milagrosala. Jujuy es como el laboratorio, ¿no? Hace ya casi 2 años se van a cumplir dentro de poco del encarcelamiento ilegal de Milagrosala. Han desoído absolutamente todo, han jugado de manera perversa, le han dado prisión domiciliaria, la han vuelto a llevar a prisión, ahora tendrían que respetar la decisión también de cuarta de la Corte Suprema, ¿no? Porque si bien dice que tiene que ir a prisión domiciliaria, en realidad es por un tema de salud y no porque esté ilegalmente presa. Ahora, Ricardo, te puedo interrumpir porque hay cierta racionalidad que parece entender que este es el funcionamiento de las instituciones, que estábamos cansados de esto. Y muchos se tientan con la idea de decir, bueno, pensemos con la cabeza del enemigo. Entonces, cuando te dicen la reforma laboral, es bueno, sí, era indispensable una reforma laboral. Era indispensable. No, en absoluto. Bueno, entonces, con esto, ¿desde dónde se piensa esto? No, a ver, obviamente que el macrismo tiende a achatar todo, a trivializarlo, a volverlo espectacular, a colocarlo en el núcleo de una opinión pública que ellos mismos crean a través de los grandes medios de comunicación. Reforma laboral. La reforma laboral es la muletilla con la que el neoliberalismo a nivel global viene destruyendo salarios, derechos laborales, calidad de vida, etcétera, 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 flexibilización. Tuvieron que correr al costado lo del banco de horas. El banco de horas era literalmente la monstruosidad absoluta. Ya ni siquiera sos una persona con tu biografía, tu historia, tu familia, sino que sos una cifra. Sabemos que para el capitalismo la cosa va por el lado de los números, pero dicho de esa manera, tan brutalmente por un gobierno que se dice democrático. Hace poco tiempo un columnista que dirige Le Monde Diplomatique, ¿no? habló de la derecha democrática. Me parece que lo que en la Argentina queda claro es que la derecha lo que hace es vaciar, convertir en pellejo vacío a la democracia. Mira, te invito a que veamos las efemérides equinas, o sea, las efemérides de la yegua. En la jornada del 10 de diciembre de 2007, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner asumió su primer mandato ejecutivo en el Congreso de la Nación. Curiosamente, fue desde la política donde por primera vez en la República Argentina se empezó a gobernar sin déficit fiscal. Fue desde la política donde por primera vez se comenzó
un proceso de desendeudamiento del país. Fue desde la política donde decidimos cancelar nuestras deudas con el Fondo Monetario Internacional precisamente para tener nuestro modelo de acumulación con autonomía razonable en un mundo globalizado. La mandataria afirmó que pertenece a una generación que creyó en ideales y en convicciones, que tiene la fuerza para cambiar al mundo. Esto era un cuento de Cortázar, Sí, ¿viste? ¿no? El senador En otro planeta. era otra cosa, bueno, Sí. de otra época. Bueno, nos quedó corto el programa, Ricardo, Una suele próxima. pasar. ¿Te la pasaste bien? Maravilloso. Bueno, hasta este momento. No. No digan ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? No, porque los tipos, ¿viste? Me hacen- Sí. Es como una canción de Julio Iglesias en la oreja, ¿viste? Así, y después me dicen, no. Bueno, vamos así, sin cortar pizza. ¿Te acordás de tu primera vez? Contanos. Fui enormemente feliz. Y lo dejo ahí. No, pero yo quiero saber cuál fue la primera vez que te inquietaste por la cuestión social, que te conmoviste con eso. También. No, con detalle. Vos no me entendiste. No, yo te entendí con detalle. Fui feliz porque asumí la conciencia de lo que es dar una pelea por una sociedad más justa. Bueno, se me ocurren un montón de acotaciones. Filo de los 15. Pero hubo un episodio que a vos te acercó a la cuestión social, de pensamiento. Una generación, una Argentina. Soy de los que sintieron el impacto. El primer hecho que me conmovió profundamente fueron los fusilamientos de Trelew en agosto del 72. Estaba por cumplir 15 años. Fue como un sacudón en una historia familiar con padres progresistas y qué sé yo, y una generación que ya estaba lanzada a vivir años intensos. Ricardo, un gustazo, una alegría haberte tenido acá. Y bueno, seguir escribiendo ahí también con carta abierta. Yo no sé si el clima destituyente decía. No, eso no le diría. Eso ya, sí. Ojalá vuelva. Volverá la locura con Ojalá que vuelva el clima destituyente. Bueno, nos vamos, Milsi. Nos tenemos que ir, pero tengo saludos, porque nos para la gente, lo dice. Cada vez se ve más el programa. En todo el país, Analía de Mar del Plata. ¿Sí? Que está pareja ahí con Walter, que se clavan todos los viernes a las 22 a ver el programa. Beso grande para Analía y para Walter. Eugenio, el otro día me lo crucé por la calle, Eugenio de Palermo, un docente, iba a la escuela. Che, qué bueno lo que están haciendo, gracias, Gracias a ustedes por estar ahí. Corran la bola, saben que estamos aquí en Urbana TV, que es el primer canal villero de la patria. Exacto. Le mandamos un saludo al Estado de Derecho, ¿no? Que ya nos vamos a ver cada vez más lejos y le damos la bienvenida al Estado de Derecho. Ya que Una solidaridad con los compañeros de NACOM, que tomaron las oficinas porque sigue el avance, sigue el intento de los despidos, en fin, así que solidaridad para con ellos. Estamos en Urbana TV, primer canal villero de la patria. Por Pares TV también. Por Pares TV, el canal de Luján, un canal hermano de Luján. Y salimos por 360 TV para todo el país, haciendo esto que hemos denominado humildemente Estridente Sonoro.